Shalom, mis hermanos. Hoy, terminando el mes de agosto, ya en estos últimos días, quería traer una, una palabra que proviene y tiene base en Mateo 24, el cual nos habla de los tiempos de tribulación, de el fin del siglo, del fin del tiempo, ¿no? Donde los discípulos al maestro, a Yeshua de Nazaret, le hacen tres preguntas. Le dicen, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del tiempo o del fin del siglo? El Mesías respondió que tengamos cuidado en ese momento, que nadie nos engañe porque vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos van a engañar, los llevarán por camino errado. Dice, ustedes oirán de rugidos de guerra, noticias de guerra lejanas, pero no se asusten, estas cosas tienen que pasar, que acontecer, pero el fin no llegará aún, dice. Porque la gente peleará una contra otra, naciones harán guerra una contra otra, habrá hambruna, hambre, terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de los principios de dolores, ¿no? De los dolores de parto. Dice en el 9, 24, versículo 9, en ese tiempo ustedes serán entregados, arrestados, para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo muchos les tenderán trampa para que se traicionen y se odien unos a otros, ¿sí? Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente, y por haberse multiplicado la maldad o la falta de cumplimiento de la Torá, o sea que por haber ido en contra de la ley, de los mandamientos, de los preceptos de la Torá, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Esto de ir en contra de la Torá hará que el amor de muchos, que inclusive algunos que han conocido la verdad, se enfríe. Y obviamente por la creciente iniquidad y maldad que habrá, por todo esto, guerras, hambruna, engaños, mentiras, traiciones, el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme, dice en el verso 13, hasta el fin se salvará. Y quiero esto concatenar o juntar con el libro de Apocalipsis en su capítulo 6, los primeros 4 jinetes. El jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo, el jinete del caballo negro y el jinete del caballo pálido o verde o verduzco, que es el color de una persona o de algo que muere, putrefacto, ¿no? Ese es el mensaje. Y en Apocalipsis 6, ¿sí? Tiempos de tribulación, dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, sal. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, o sea que ya viene venciendo y seguirá venciendo. Muchas personas piensan que este es el Mesías, es un caballo blanco, pero el otro jinete del caballo blanco tiene como nombre el justo, el verdadero, el fiel, la palabra de Yahweh. Este jinete en Apocalipsis 6 no. Entonces se ve más un engaño, como que este jinete sale venciendo y para vencer. No tiene características o las características del Mesías.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: sal o vete. Y salió otro caballo rojo, encendido, y al que lo montaba le fue dado, ¿no?, la potestad de quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Aquí claramente nos muestra que este jinete saca a la paz del mundo. Observen hoy el mundo cómo se encuentra. Occidente versus Oriente. Guerras tenemos gente a punto de iniciar una guerra en el Indo-Pacífico. Hablamos de países como Corea del Norte, China, Japón, mismo Estados Unidos, Corea del Sur. Guerra en el Medio Oriente, Israel versus países árabes, Oriente, Occidente también, Estados Unidos también en el medio. Y también vemos lo que está sucediendo ya hace más de 2 años en lo que es Rusia, Ucrania. También tenemos involucrados a todos estos países, grandes potencias nucleares, tanto de un lado como del otro lado, ¿no? Y guerras que se van dando. Hoy también tenemos muchos problemas naciones contra naciones, ¿no? Cuando habla la escritura de nación contra nación, por ejemplo en Mateo 24, habla que la propia gente de una misma nación peleará con la misma, con sus mismos compatriotas, ya sea izquierda, derecha, ya sea nacionalismo o socialismo o capitalismo contra comunismo, ¿no? Personas de un lado de pensamiento ideológico contra sus propios compatriotas que piensan con otro signo político. No hay unión, hay división, hay espada. Recuerden que el mismo Mesías nos dijo: no he venido a traer paz al mundo, sino división, inclusive entre las propias familias, ya que algunos creerán en la palabra y otros no la creerán. Ahí habrá división, en todo caso. Desde el núcleo familiar, inclusive desde la propia persona, hay divisiones al no estar en concordancia o de acuerdo con lo que está escrito, ¿no? En el jinete del caballo rojo nos explica esta división que generará guerras, que ya genera guerras, es algo presente actualmente. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: sal, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, ¿no? Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: un cuartillo de trigo por un denario y 3 cuartillos de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí nos está hablando de la escasez, de los precios altos. Si sacamos un cálculo, ¿no?, de lo que sale, por ejemplo, hoy en día, todo lo que es la parte de comidas y demás, y si vamos al mismo verso en particular, ¿no?, estaríamos hablando de 2 libras de trigo por un jornal de trabajo, o sea que por un día de trabajo podrías comprar 2 libras de trigo, ¿no? 6 libras de cebada por el mismo precio, por un denario, 6 libras de cebada. O sea que básicamente, digamos, una familia va a poder comer en un día un plato o 2 platos a lo sumo, dependiendo de cómo uno lo distribuya, de comida. Si la persona trabaja, porque está hablando de el salario de día o de una persona por día en cuanto a la base de alimentos. Esto nos habla de que a raíz de las guerras, de la hambruna, de la escasez, ¿no?, los alimentos van a tener un precio muy elevado. Por esa razón habrá hambruna en muchos lugares, ¿no? Pero no dañen al aceite y al vino. Particularmente lo veo como al pacto y a la unción. O sea que personas seguirán siendo levantadas
personas seguirán siendo bautizadas, ungidas, ¿no? Y el vino, la sangre, el pacto, que es la Torá escrita en la mente y en el corazón, seguirán levantándose personas en ese tiempo también. Cuando rompió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía: vete. Miré y allí delante de mí había un caballo pálido, con aspecto enfermizo. Recuerden que cuando uno está enfermo tiene un color pálido, verdoso, ¿no? De hecho, el color de la muerte es el cuerpo putrefacto toma esa tonalidad verdosa, ¿no? El nombre de su jinete era Muerte y el Seol le seguía. Detrás, el Seol le seguía detrás. Le fue dada la autoridad para matar a una cuarta parte del mundo, por guerra, por hambruna, por plagas y con los animales salvajes de la tierra. Si nosotros hacemos la cuenta matemática, hoy somos 8.000 millones de personas en el mundo. Y una cuarta parte de esos 8.000 millones son 2.000 millones de personas. O sea, de 8.000, en este caso, estaríamos hablando de que darían 6.000 millones de personas. Si tomamos hoy la cantidad de personas que tenemos en el mundo. ¿Y de qué manera? Y le dice que le fue dada autoridad para matar una cuarta parte del mundo por guerra, hambre, plagas y con los animales salvajes de la tierra, que estos animales salvajes de la tierra más bien son los gobernantes, los digamos, los gobiernos son manejados por gobernantes. Estos gobernantes de todas sus capacidades, desde el más cercano hasta el más lejano, estamos hablando de jerarquías, tendrán comportamiento de bestias salvajes, ¿no? Esa será su forma de comportarse como bestias salvajes. ¿De qué manera? Leyes draconianas, leyes que van en contra de la vida, leyes que van en contra de la libertad, leyes que van a aprisionar. Recuerden que estamos próximos a la desaparición del dinero físico y a la aparición mundial del dinero digital. Eso va a llevar a que las personas, particularmente lo que está escrito en Apocalipsis 13, en sus últimos versos, nadie pueda comprar o vender a no ser que tenga la marca o el número de su nombre, ¿no? Entonces, de esta manera, los santos, como está escrito en el libro de Daniel, como está escrito también en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, los santos serán perseguidos en aquel momento. Y si bien muchos serán guardados, también habrá persecución a los santos, ¿no? Entonces, ese tiempo que hoy podemos ver en la Escritura ya está presente entre nosotros y ya se manifiesta actualmente con guerras, hambre, y ya hay persecución en muchos lugares del mundo, ¿no? Hay regiones que están más complicadas, pero esto irá subiendo como va aumentando los dolores de parto. Así lo dice la Escritura en Mateo 24. Pero hoy les quería presentar de alguna manera estos dos capítulos, Mateo 24 y Apocalipsis 6, ya que tienen una similitud muy grande y hablan del mismo tiempo, ¿no? de gran tribulación. Y siempre con la esperanza firme, porque la esperanza es presente, mis hermanos, de que así como está escrito en Mateo 24, en su verso 13, pero el que se mantenga firme, aquel que guarde la Torá, que viva la Torá, que haga la Torá, venga lo que venga, ¿sí? Ya sea la vida o la muerte, ¿sí? Porque recuerden que seremos por promesa levantados en el día postrero, aunque venga todo esto como está escrito, ¿qué nos separa del amor del Mesías? Tribulación, angustia, muerte, espada, hambre, persecución, ¿sí? Por tu causa somos
perseguidos y muertos todo el tiempo. Entonces, fortaleza, fuerzas, palabra. Nuestro escudo debe de ser la palabra y en él debe radicar nuestras fuerzas, no nuestra fuerza personal, porque para lo que viene no hay fuerza humana que resista, sino la fuerza del Padre en el Hijo, que nosotros recibimos por medio de la palabra constantemente. Así que mis hermanos, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este se salvará. Les mando un saludo y muchas bendiciones.